El primer principio para trabajar estas normas tiene que ver con consolidar lo que se haya venido en el instructivo presidencial del 2015. No hay nada en el grupo de 11 normas que sea distinto a lo que el servicio ya ha trabajado. ¿Por qué? Por lo que ya conversamos. Por consolidar, por de alguna manera perpetuar y entonces que esto se prolongue en el tiempo y que no, dependiendo de la administración de turno, estas políticas tengan o no tengan relevancia, se cumplan o no se cumplan. Entonces, todo lo que está en el instructivo presidencial lo estamos consolidando y esperemos que a fines de este año esté aprobado a través de las normas para que sea una obligación en los servicios públicos y no nos pase como el Código de Buenas Prácticas Laborales, que cambió la administración y esto se fue todo de nuevo para atrás. Para que estén tranquilos, nosotros trabajamos las normas de manera bastante participativa, no es que nos encerramos en una oficina y le mandamos a la Contraloría. Hemos hecho testeo con el Consejo Consultivo del Servicio Civil, donde está representado el presidente de la ANEF, del punto de los gremios, de la Confusam. Hemos estado en algunas otras audiencias, en la misma ANEF estuvimos con algunas normas también testeando, con jefes de personas, con jefes de servicios, con varios espacios, primero para decir que esto no sea un problema y una mala noticia en las instituciones. Por supuesto, siempre ocurren realidades específicas, excepciones. Ustedes particularmente nos preguntaron, para que sepan, respecto al portal de empleos públicos, porque tienen un portal que es mucho mejor, o que lleva hace años trabajando. Estamos en esas conversas más finas de excepciones o de cómo coordinar esas cosas. Pero hemos hecho un proceso bastante participativo antes de enviar el proyecto. Y lo otro es bueno que sepan que existe una instancia de carácter más política, que es el Comité Triministerial, que está establecido por la ley, y lo que dice es que toda esta propuesta de normas que parte del Servicio Civil lo aprueba un comité compuesto por el ministro de Trabajo de turno, la ministra en este caso, el ministro de Sexpress y el ministro de Hacienda. ¿Ya? Nuestros dos grupos ya han sido aprobados por ese comité. Estamos esperando la toma de razón del primer grupo de la Contraloría y estamos la próxima semana enviando la resolución del segundo grupo de normas, que les voy a presentar ahora también a la Contraloría, ya aprobado por el Comité Triministerial. Estas son las cuatro, hasta ahora las 4 normas que vienen. La primera, relevantísima para ustedes, participación funcionaria. Les voy a contar otro día y sería bonito que les pudiéramos presentar. Hicimos el año pasado una primera encuesta y medición del tema de relaciones laborales en los servicios públicos, que fue una encuesta que hicimos a los servicios públicos. Contestaron cerca de 140, si no me equivoco. Y la conclusión que tenemos son varias. Primero, se necesita una agenda formal de trabajo con las decisiones de funcionarios. Esto de que, bueno, vamos a tomar un cafecito, conversemos cuando estemos ante el conflicto, o al revés, que la administración pueda manipular, o sea, nos parece que ya está añejo. Y entonces lo que queremos hacer es formalmente la obligatoriedad que todos los servicios, una vez al año, definan y nos envíen a nosotros una agenda de trabajo formal con las decisiones de funcionarios. Una de las cosas que hemos investigado y que tenemos como información es que ante la falta de formalidad en los acuerdos, entonces existe mayor incidencia de no cumplimiento. Y eso es algo que nos hace mal a todos. Entonces, parte de eso tiene que ver también con la obligatoriedad de formar y capacitar en materia de relaciones laborales tanto a la institución, y también hay una parte que nos responsabilizamos nosotros como Servicio Civil de responsabilizarnos en el apoyo y la formación de relaciones laborales en materia, ya sea tanto para dirigentes o para jefaturas de personas. Así que eso es lo que viene en la norma de participación funcionaria. Segundo, formación y capacitación de funcionarios públicos. Nada nuevo de lo que ya está, pero aunque no lo crean, no está escrito en ninguna parte. Hay un sistema de capacitación, lo hemos ocupado por año, pero hay un instructivo del año 95 que crea el Comité Bipartito de Capacitación. Si alguien del próximo gobierno dijera, mire, no me interesan los comités bipartitos de capacitación, como es un instructivo, se va el comité. Entonces, lo que estamos haciendo es poner por escrito lo que ya se está trabajando en capacitación, pero que sea una norma. Rol de jefaturas, que de una vez por todas las jefaturas que no son las de personas, sino que el resto de las jefaturas también tengan un foco en la gestión de personas y sepan que trabajan con personas y que no nos interesan jefes técnicos que no lideren. Y eso, ahí también hay varias especificaciones en materia de normas en la importancia que tienen de trabajar con personas y de asumir responsabilidades en eso. Y lo último, gestión del desempeño individual y sistema de calificaciones, que no es más lo que ya está en el instructivo, que es la obligatoriedad de sí o sí tendría a tener reglamentos especiales de calificaciones por instituciones con foco en retroalimentación particularmente. Ese es el grupo de 11 normas que el Servicio Civil está proponiendo. Esperemos que estén tomadas de razón de que a fin de año. La parte de la FUNA no me la grabo, ¿cierto?
así que no les voy a dar de nuevo esa idea. Y eso es lo que está trabajando el Servicio Civil en materia de normas. ¿Podría uno eventualmente cuestionar que la persona que fue designada no fue aquella que obtuvo la más alta valoración o el mayor puntaje, pero sí eventualmente cuestionar que no cumplió con el estándar mínimo? Y pudiese ser relevante en ese sentido la participación que pudiesen tener las asociaciones gremiales en la definición de las bases de estos concursos. No sé si quedó claro. Sí. Mi pregunta es, ¿eso va a estar siempre o va a estar ligado al papel o va a estar ligado más o menos a la práctica? Porque si en la actualidad hay muchas jefaturas que están con una gorra y un traje de milico, no sé si eso definitivamente ellos se los va a sacar de la mente, definitivamente que estén en un servicio público o cualquiera fuere, en donde hay personas. Entonces, que lo técnico no digo que no es bueno, es parte importante de nuestros roles, pero yo creo que también es importante que la parte de relaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta mía es si eso va a quedar o va en el trabajo de ustedes a bancarle el diente a que esto sea realmente efectivo, o muchas veces queda con la percepción uno y los asociados, que queda como en el papel, dice no, pero si eso es para la tele, pero al final no pasa nada. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Quería consultar si ustedes hacen llegar estas normas, por ejemplo, a las dirigencias gremiales o algún tipo de o al jefe administrativo quien debiera plantearla o exponerla a los funcionarios, ¿cierto? Porque yo me he dado cuenta que muchas de las cosas que ustedes pusieron hoy día acá, en realidad nosotros la hemos visto funcionar, como es por ejemplo el asunto de las prácticas. Pero yo desconocía personalmente de que había un portal que se llamaba Prácticas Chile y que eso estaba funcionando a raíz de eso. Entonces no hay una sensibilización de estas normas que ya se están aplicando, ¿cierto? Y a veces los funcionarios tienden a pensar que son criterios particulares de algún jefe, nomás no sabe que está este trabajo detrás. Eso. No estamos privando, como tú bien dices, la facultad del jefe de servicio de poder contratar, que es lo que dice la ley, lo que dice y respecto específicamente a la figura de los contratos. Lo que estamos tratando de ponerles es dos criterios a la base: transparencia y mérito. Se contrate quien quiera, pero contrátelo con un proceso transparente y contrátelo comprobando que es una persona idónea y meritoria. Y si en el transcurso eso no se comprueba, bueno, buena noticia para todos. No tenemos por una persona que no es competente, que no tuvo mérito y que además no fue seleccionada de manera transparente. Entonces, por eso es importante destacar esos dos principios. Respecto al tema del puntaje, yo creo que las asociaciones de funcionarios en general en todas las normas, así como han sido en el instructivo, van a tener un rol muy importante, muy clave. No sé si tanto como fiscalizador, porque yo creo que ese no es el mejor rol para entendernos frente a la administración en varias de estas cosas, porque terminamos en una pugna que no es necesaria después de un aprendizaje de 3 años en el instructivo presidencial, donde ya hemos tenido bastante buenos acuerdos y entendimientos, y se mostró la lámina de la participación. Sí, particularmente lo que estamos cuidando es que no sea necesariamente un concurso formal, tanto con la exigencia como lo hace el concurso de promoción de planta, etcétera. En esa lógica sí estamos dejando cierta flexibilidad a los servicios a que propongan su estándar de procesos de selección, pero tiene que tener uno. Ante tu pregunta, si es que el proceso de elección define que al final del proceso tiene que presentarse una terna y el jefe de servicio decide, eso hay que respetarlo. O sea, no podríamos apretar un botón y automáticamente el ranking elegirá al candidato en el proceso, como si en algunos casos, como el de promoción, si no me equivoco, sí es automático. El puntaje máximo es quien se designa. En este caso no, pero sí ya hay un gran avance respecto a que por lo menos tiene que pasar por un proceso de selección. Y ojo, también tenemos, y estamos siendo criteriosos y flexibles con algunas excepciones. El mundo de salud nos dijo, mire, yo no puedo hacer un concurso ni un proceso de selección que demore 3 meses para un cargo que es crítico o una función técnica específica que es crítica y que necesito cubrir la próxima semana. Y ahí veremos otras alternativas. Pero lo que nos interesa es que al menos tenga un perfil de cargo y que sea ajustado al perfil de cargo. Eso por una parte. Respecto al tema de la difusión de las normas, ojo con eso, no son, solo para aclarar, no sé si se entendió, a lo mejor se entendió mal, no son normas que se estén aplicando, son normas que todavía están en revisión de la Contraloría para ser aplicadas. ¿Ya? Estamos esperando la toma de razón para que se apliquen. Desde el punto de vista formal, digo, desde el punto de vista informal,
todo lo que hemos presentado en el grupo de normas ya se viene trabajando con el instructivo presidencial. Por tanto, tú tienes razón que prácticas y el portal de prácticas Chile existe, funciona y todo. Lo que pasa es que tenemos servicios que nos dicen, no, yo tengo mi forma de reclutar en las prácticas, todavía tenemos. Ocurren muchos servicios que nos dicen, el calendario de prácticas Chile, porque nosotros hacemos 4 convocatorias al año, no nos conviene, porque tenemos muchos administradores públicos y la escuela de la Chile, la administración pública, que es la que nos gusta seleccionar una práctica, tiene otro calendario. Entonces, ese tipo de situaciones hoy día no nos permiten, obligar a los servicios a ocupar esto. Con la norma sí. Y respecto al proceso de difusión, efectivamente hemos tenido varios. Solo para recordar, el instructivo presidencial se construye, se propone y se firma con la presidenta después de un proceso de consulta tanto con la ANEF y en ese rato con la mesa del sector público. Y recibimos comentarios y se complementó. Entonces, varias de esas temáticas y cuánta participación hay en los servicios ya se vivió a través del proceso del instructivo. ¿Qué estamos haciendo con las normas? Efectivamente, estamos haciendo con las normas es un trabajo que ya venimos haciendo hace un par de meses de difusión, sí a nivel de jefes de personas, con las mesas de trabajo que hacemos a nivel ministerial. Juntamos a todos los jefes de personas y ustedes funcionan muy bien con una mesa del sector Hacienda, donde todos los jefes de personas de Hacienda se juntan una vez al mes y se trabajan sobre distintas temáticas o del instructivo y en este caso de las normas. Y eso ya se ha hecho. O sea, ya hay un buen avance en difusión, pero solo a nivel de jefes de personas todavía, en difundir estas normas y también en recoger observaciones. De hecho, como les contaba, hemos tenido la precaución que una vez que vayamos al comité ministerial, hemos pasado largamente por otras instancias de testeo y validación de estas normas. Y ahí también se ha invitado a jefes de personas de manera aleatoria, se ha invitado a jefes de servicio. Y en algunas de estas normas, en algunos grupos también fuimos a recibir comentarios al Directorio Nacional de la ANEF. No pudimos continuar porque justo nos tocó después el comité triministerial y se nos acabó ese tiempo por temas de agenda, pero están en ánimo y están en el objetivo y de hecho por eso estamos tranquilos que en el nivel del Consejo Consultivo del Servicio Civil también están representados estamentos de asociación internacional, en este caso por el presidente de la ANEF y en otro caso por el de la CONSUFOSAL. Y la que le debía a usted era... que le pregunté yo respecto de los... Ya, ahí tenemos de la gorra. Ahí tenemos un problema con las gorras, porque también tenemos que ser... yo hoy tengo una mirada quizás un poco más, no sé si flexible, pero por muchos años el jefe de área es el que sabía más. Y eso es un pecado que, y ni siquiera un pecado, es parte de una etapa de la administración en general en el mundo, y que también en la administración pública chilena ha ocurrido. El jefe, y tenemos muchos jefes intermedios que hoy día son los que por años son los que más saben, pero no los mejores líderes, los que mejores trabajan con las personas. Ya, pero tenemos dos alternativas: o los sacamos todos para afuera o los reeducamos. Yo voy por reeducar, pero eso requiere tiempo. Entonces, ojo con eso, porque tan concreto, lo que sí hemos hecho concreto es no solo una declaración, y hay dos instrumentos que son sagrados para eso. Si usted quiere reeducarlo, capacítelo, ¿cierto? Y entonces lo que estamos poniendo en la norma es que es una obligatoriedad que dentro de los planes anuales de capacitación se contemplen capacitaciones en materia de gestión de personas y jefaturas y de liderazgo. Eso es lo primero. Y ahí es donde debieran entrar este grupo de jefaturas que requieren y tienen cierto déficit en materia de gestionar personas. Eso por una parte. Y por otro lado, lo que estamos diciendo es que ocurre ya en varios casos, pero que no es una norma o una regla generalizada en los reglamentos especiales de calificaciones. Ya hace un tiempo varios servicios han tenido la buena idea de hacer una gestión de desempeño diferenciada. Si usted maneja un grupo o un equipo de trabajo y lo lidera y es jefe de ese equipo de trabajo, yo también lo voy a evaluar por esa capacidad. Entonces ya no lo va a evaluar solo por sus méritos técnicos, sino también por sus componentes de liderazgo. Y eso también lo estamos obligando a la norma, que aquellas jefaturas que lideren equipos sean también evaluadas a través del instrumento de reglamento especial de calificaciones con factores específicos de liderazgo y gestión de personas. A propósito del tema de concursabilidad de los contratos, donde usted señala elementos que son importantes colocar allí más allá de la facultad, me parece que en ese marco general de conciliar la vida familiar con la laboral también tiene que haber elementos de esa naturaleza. Yo no sé si la hay. Nosotros lo hemos estado discutiendo en algún minuto aquí ese tema porque nos parece súper relevante.
porque cuando se establece un elemento de esa naturaleza de conciliación, es importante señalar que esos aspectos son relevantes que los servicios deben abordar en esa área, porque algunos servicios lo entienden enfocados a ciertos parámetros que para nosotros a lo mejor no son los más importantes respecto de conciliación de una cosa con la otra. Entonces, yo creo que allí es importante que eso esté en alguna medida indicado por el servicio civil en términos de qué aspectos deben abordar en esa área, en esa materia. Hasta dónde tienen la injerencia o la capacidad de no tener como cuco algunos servicios para poder cambiar algunos procesos o procedimientos en este aspecto. Me refiero a las calificaciones. Las calificaciones siempre para nosotros han sido como la piedra del zapato. Y siempre estamos peleando, siempre estamos discutiendo, siempre tenemos que estar defendiendo a los colegas por malos procesos, no sé, malos criterios, jefes que tú conocí, dentro de todos los servicios, incluyendo el de nuestro. Los jefes no son tenemos geniales y otros que valen en realidad menos que el Plumaví, o pesan menos que el Plumaví. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanta injerencia tienen como para cambiar, dar a conocer o ayudar a cambiar dicho proceso? Ustedes, como entidad. Porque si la Contraloría, uno va a la Contraloría, pelea con la Contraloría, manda informe a la Contraloría pasa del abogado aquí a la otra persona, aquí llega el Contralor, lo vuelve, y yo lo he visto. Y ese ejercicio yo lo he hecho. Y me ha pasado, y al final la respuesta es nula. ¿Cuántos meses han pasado? 3, 4 meses. Y los plazos pasan. ¿Te fijas? Entonces uno dice, bueno, si crearon una entidad en la cual va a ayudar a los funcionarios, que en primera instancia era como los asesores, ¿ya? Hoy en día tienen más fuerza y por lo menos tienen más incidencia. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde ustedes entran aquí? ¿Qué tanto es la importancia que pueden tener? Porque si están formando ese gráfico, me gustaría saber sobre eso. Mi consulta va relacionada, digamos, con la consulta que acaba de hacer el señor respecto a la estructura de las calificaciones, que en el minuto, digamos, independiente, primero que es muy subjetiva, y segundo que el resultado final está basado bajo un promedio regional, en el sentido que independiente de los trabajos o las gestiones que haga el funcionario, su calificación no va a ser la resultante objetiva, porque está basada bajo un promedio. Y quisiera saber si la estructura de ahora, de la propuesta que usted indica, eso sigue o digamos, lo cambiaron por algo mejor. ¿Es posible que ustedes pudiesen intervenir por una vía similar a la que están tratando de hacerlo en materia de las contratas? Es lo que tiene que ver con el ejercicio de la facultad discrecional por parte de los jefes de servicio en materia de procedimiento disciplinario, porque no hay un mecanismo de control, salvo lo que puedan hacer las asociaciones gremiales en su momento, ¿no? Por parte de Contraloría, como Contraloría solo analiza, no analiza el mérito, sino analiza solo la legalidad de la ritualidad, con altas limitaciones, porque ni los plazos son esenciales, casi nada es esencial, digamos, en un sumario administrativo. Y la facultad discrecional es tanto para iniciarlo como para no iniciarlo, y para aplicar las sanciones, si bien hay situaciones puntuales que determinan una sanción, en general, calificar qué cosa es incumplimiento grave o qué causales configuran una sanción posible, digamos, que ha entregado el jefe superior del servicio, y por lo tanto esa discrecionalidad determina que en el fondo no podamos tener una debida defensa en esa materia. Entonces, ¿de qué manera ustedes podrían intervenir ahí? Eso. Gracias. Hola. A propósito de las consultas que hacen mis compañeros en relación con el tema de la conciliación de vida laboral, me surge la consulta o la inquietud de saber si los principios que están informando todas estas regulaciones tienen algún tipo de jerarquía. Lo digo porque, por ejemplo, la conciliación de vida laboral debería a lo mejor ser transversal a políticas como el tema de las jefaturas, el tema de otro tipo de políticas que no sean propiamente, digamos, con ese nombre y apellido. Entonces, a mí me interesa saber respecto del tema de los principios que se están haciendo y en el fondo cómo se hacen estas políticas en su conjunto. El tema de calificaciones, el gráfico que se muestra, ojo, no es el resultado de las calificaciones, el gráfico que mostramos ahí es el estado de avance que los servicios públicos tienen en tener procedimientos
que regulen su proceso de retroalimentación en el desempeño. ¿Ya? Y tenemos otro gráfico que habla del estado de avance de los servicios que han avanzado en tener un reglamento especial de calificaciones. Entonces, solo como un marco general para después ahora comentarte a ti, un poco más general el mundo de las calificaciones y hacer también la respuesta de la dirigente. El aporte del servicio civil sin tener facultades de rectoría ya ha sido en estas dos materias. El instructivo presidencial y el gráfico nos muestra lo que ha hecho es instalar algo que no existía antes, y es la obligatoriedad de los servicios que tengan un procedimiento de retroalimentación del desempeño. A mí el tema de desempeño me ha seguido por años. Es como que una pesadilla para mí ya a esta altura. Hace 20 años en la Dirección Nacional del Trabajo, que partí trabajando ahí, me tocó probablemente construir uno de los primeros reglamentos especiales de calificaciones. Y ya se hablaban de estas problemáticas. Han pasado 20 años y seguimos con la misma problemática. Y el tema de la objetividad también es otra de las problemáticas que siempre se discute. Y después, para donde iba a trabajar, me toca el tema de desempeño. Lo que quiero decirles es que, lamentablemente, la mala noticia es que no tiene que ver con la formalidad de los instrumentos. La metodología que sea, el formulario que sea, la lista de notas que sea, siempre va a ser administrada por dos personas: el que evalúa y el evaluado. Entonces, eliminar al máximo la subjetividad es algo bien difícil. Lo que estamos haciendo del servicio civil es la contribución en estos dos aspectos. Hoy día tenemos un reglamento general de calificaciones, y créanme que hay un grupo importante de la administración del Estado que todavía se rige por reglamento general de calificaciones. No quiero nombrar cuál es el sector porque usan mascarillas y delantales. Pero todavía tenemos un importante grupo de funcionarios públicos que hoy día definen finalmente, y es peor porque definen en base para un incentivo económico individual, si es que tienen buen o mal desempeño en función de minutos de atraso. Eso es lo que dice el Reglamento General de Calificaciones. Determinadas habilidades ni siquiera son factores personales, dice el Reglamento General de Calificaciones, y además puntualidad y asistencia. Como quedamos todos empatados con los factores personales, terminamos diferenciando el desempeño de un buen y un mal desempeño de nuestros funcionarios con puntualidad y asistencia. Entonces, por eso se crea la posibilidad, y eso es lo que estamos haciendo como servicio civil, de llevar a los servicios a crear sus propios reglamentos especiales de calificaciones. Y ahí está la pregunta suya respecto a qué cosas se pueden modificar en él. El reglamento especial de calificación es una tremenda herramienta para poder hacer avances significativos en este proceso en cada una de las instituciones de acuerdo a su propia realidad. Hay servicios que han cambiado el calendario de calificaciones y se puede hacer. Hay servicios, como ya les comenté, que tienen diferenciada la evaluación de jefatura respecto al resto de los funcionarios y tienen un factor específico. Hay servicios que incluso se han atrevido a decir que el funcionario parta con una autoevaluación, y algunos otros han inventado o han tratado de trabajar una metodología de 360 grados, esto es que la evaluación sea una parte del jefe, otra de sus colegas y otra de sus subordinados, si es que hubiera. Cosa que la Contraloría objeta, por supuesto, y no ha sido formalmente establecido, pero sí ha tenido instrumentos. Entonces, hay un amplio espacio y muchas oportunidades con la herramienta de reglamentos especiales de calificaciones para que se vayan actualizando varias de estas cosas y se vayan mejorando. Entonces, particularmente la contribución ahí nuestra, ya en el rol asesor, fue obligar a los servicios a que se preocupen del proceso más que de la formalidad de los formularios, de los instrumentos, y que no ocurra, que ocurre en muchos servicios, que de un año a otro el pobre funcionario, con una notificación por escrito, en un papelito corcheteado, se entera de la calificación que la Junta Calificadora se puso. Durante todo ese año nadie habló con él, durante todo ese año nadie reglamentou su desempeño, durante todo ese año nadie fue capaz de sentarse 30 minutos a decirle: mire, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Algo que es tan simple lo estamos regulando a través de un procedimiento como ese. Y lo otro es que estamos obligando a través de la norma a no solo tener el foco de la reglamentación, sino tener este instrumento que yo creo que es una tremenda oportunidad de los reglamentos especiales de calificaciones. Hay cosas que son sagradas del reglamento general. Usted no puede cambiar la consecuencia. La consecuencia de las calificaciones tiene que seguir
siendo las mismas. Lista 3, 2 periodos consecutivos de vinculación, lista 4 de vinculación, esas cosas no se pueden cambiar por el trato administrativo. No se puede cambiar la existencia de una junta calificadora, pero sí usted podría definir que a lo mejor va a ser varias juntas calificadoras locales y no solo una central, porque pasa en muchas partes que la central no conoce ni a la mitad de los funcionarios que están en un montón de otras localidades o regiones. Puede cambiar la escala de notas, puede cambiar los factores de evaluación, puede cambiar el calendario de evaluación. Hay un montón de cosas que son una oportunidad importante en el reglamento especial de calificación. Eso como respecto al tema de calificaciones. Y, como digo, y lo que ya se ha avanzado en el rol asesor del servicio civil en estas materias se está consagrando ahora en la propuesta de normas, ¿ya? Respecto al tema de la conciliación de vida laboral y familiar, no tenemos priorizadas las normas, si es la pregunta. O sea, no hay una más importante que otra. Como principio tampoco. Como principio, claramente nos interesan los ambientes laborales, nos interesa la conciliación de vida laboral y familiar y personal, pero lo que estamos tratando más bien es de ser bien sistemáticos y consolidar todos los avances por igual de lo que se ha hecho en el instructivo. Esa es como la lógica de las normas en este primer grupo. Probablemente el próximo año, si detectamos nuevas necesidades, si que en realidad hay nuevas problemáticas, habrá que normar otras. Pero nos pasamos unos buenos meses levantando las brechas en materias normativas que vienen en estas materias y otras buenos meses evaluando cuál ha sido el avance del instructivo para no perderlo. Pero la conciliación de vida laboral y familiar y personal es una norma como otras más que han sido seleccionadas para consolidar el instructivo. Ahí lo que se está pidiendo son procedimientos formales de conciliación de vida laboral y familiar con orientación de técnicas nuestras. Ese es básicamente el producto y se está pidiendo sí que se reporte una vez al año el estado de avance y cumplimiento de esos procedimientos y de esos programas. Aún así, en el instructivo presidencial en los últimos años ha tenido avances importantes y significativos en esa materia. Yo sé que ustedes están trabajando ese tema, van a empezar a trabajar con el área de personas tanto en materias de conciliación de vida laboral, familiar y personal, como también de mejores prácticas. Y eso puede ser una buena oportunidad de ir consolidando varios de estos avances y que los pille bien parado la norma. Y respecto al tema de los mecanismos disciplinarios y los sumarios, no lo hemos pensado, está firme. No lo tenemos claro, pero tenemos duda también de la facultad que tengamos de interlocución con la Contraloría. Claro, pero no está, perdona, dentro de ustedes hacen cargo del egreso, y dentro de los mecanismos de egreso está el egreso por sanción disciplinaria. Y lo que ustedes pueden hacer es normar para establecer criterios que vayan definiendo sobre qué base voy a definir, considerar, por ejemplo, que definan, que les informen a ustedes cuál es la situación que configura, por ejemplo, incumplimiento de las graves de las obligaciones de las obligaciones funcionales. Sí. O, por ejemplo, ¿qué constituye, en principio, falta de probidad grave? De manera tal que así se estandariza o se tiende a generar un modelo en base al cual yo puedo utilizarlo para comparar la sanción con la situación concreta. Sí. Puede ser, mira, nos acaba de dar una de las temáticas que podrían analizarse en el tercer grupo de normas. Nos vamos a poner y lo vamos a invitar, pero hay que estudiar bien el tema, porque solo una advertencia, nosotros lo que hemos avanzado mucho es que tenemos por fin una facultad rectora de dictar normas, no somos un ente fiscalizador todavía, por tanto la interlocución con la Contraloría es algo que vamos a tener que ir aprendiendo en la implementación de recién esta etapa. Y tenemos que ver cuánto espacio tenemos para definir esas cosas que rayan entre definiciones legales y otras de criterios. Puede ser cortito, mira. Lo que pasa es que hay varios dictámenes de Contraloría que me ha tocado revisar que dicen, si bien esta Contraloría pudiese formular un juicio de reproche respecto de la conducta y estimar que la sanción no es proporcional con ella, dado que carece de facultades y solo puede representar, cumple solo con indicarlo. Como que la Contraloría dice, ¿sabes qué? Puta, si fuera por mí yo habría entrado, digamos, pero no puedo entrar. Entonces quizás el trabajo es una conversación con Contraloría en ese ámbito. Creo que mi compadre Andrés no, pero siempre recordar, porque siempre es bueno recordar los principios generales de actuación del Estado, ¿sí? Y hay un principio general que es el de la racionalidad. Ustedes como dirigentes están mucho más, digamos, protegidos para ir a incidir, a buscar cuál es el principio de racionalidad, por ejemplo. Es decir, de hecho, cualquier ciudadano, la gracia es que, como se reconoce la tutela laboral, por tanto, somos
trabajadores y tenemos nuestra condición de ciudadanos dentro de nuestro ambiente laboral, más aún, ¿sí? Uno no pierde estos derechos fundamentales estando en el trabajo. Así todo, cualquier actuación de cualquier persona en el sector público puede ser impugnada. Ustedes más aún, ¿sí? como dirigentes, pueden pedir la racionalidad de por qué se está tomando esta decisión. Y no solamente por qué se está tomando esta decisión, sino que los instrumentos y cuál fue el de base para la toma de estas decisiones. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, se ha movido mucho la doctrina al respecto de la confianza legítima, por ejemplo, ¿sí? Al respecto de la renovación de los contratos. ¿Y qué hay ahí? Dice, ¿sabes qué? Ya no basta el solo imperio de la ley, donde el jefe de servicio te decía, mira, ¿sabes qué? No renueva el contrato, ¿por qué? Por el imperio de la ley nomás, ¿sí? Sino que tienes que dar hechos fundados, ¿sí? Ese hecho fundado nos va a transitar en la administración pública, no solamente a los jefes de servicio, a la jefatura, a los funcionarios públicos y a los dirigentes. ¿Sí? Hay una nueva ley que también garantiza y ofrece condiciones, casi diría yo, ojo, privilegiadas en el resto de los servicios públicos para las contratas respecto a los concursos de planta. Y yo creo que tienen desafíos muy interesantes como el tema de la ética, la probidad y las mejores prácticas. Y yo creo que es parte de lo que ustedes van a tener que ser un actor fundamental en la contribución y que esto se mantenga en el futuro y en los próximos periodos. Así que muchas gracias. Estamos disponibles como Servicio Civil, a través de Andrea, a través mío, de poder seguir colaborando en lo que se necesite cuando nos indiquen. Muchas gracias. Es evidente que el Instituto Presidencial de Buenas Prácticas Laborales, dictado en el año 2010, ha generado un profundo cambio en el conjunto de las instituciones estatales. El nivel de participación de las asociaciones de funcionarios en la construcción de cada uno de sus componentes y la dictación expresa de voluntades y políticas, aunque no garantizan 100% el que éstas se puedan implementar, sí son un marco que permite que las asociaciones y los propios trabajadores hagan exigencia de sus derechos. Y eso sin duda se viene a reforzar por la vía de estas facultades rectoras, que todavía no es claro cómo van a operar, pero que al menos instauran hoy día un marco en que todo este conjunto de derechos que se han establecido por medio de este instrumental ya no solo van a ser voluntad política de un gobierno, sino que van a ser mandato permanente para el conjunto de las autoridades de gobierno y que las asociaciones de funcionarios y trabajadores vamos a poder exigir. Esperamos que esta presentación haya sido un aporte al trabajo de nuestras ANICH a nivel regional y también que podamos seguir entregando elementos en esta línea.